todos nosotros sabemos, nuestro mundo ha cambiado y hemos encontrado nuevas formas de conectar con nuestras emociones, experiencias y realidades. Es un nuevo nivel y Prodigious hace parte de la transformación. Es por eso que hemos lanzado nuestro primer Digital Up Level Summit, un espacio creado para desaprender y luego aprender. Porque lo que conocemos y hemos creado puede cambiar 180 grados a partir de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Todas las charlas van a estar en noviembre en YouTube, en Prodigious Latinoamérica, para que puedan revisar los temas que no han podido, donde no han podido estar. Y bueno, para el tema de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a tratar un tema de operaciones y proyectos usando Agile PM. Ella es Karen Vargas, ella es Senior Project Manager en Prodigious Latinoamérica, con más de 10 años de experiencia en todo el sector de tecnologías de la información. Ella lidera todo el tema de equipos multifuncionales a través de diferentes metodologías. Y es ella quien nos va a enseñar hoy cómo crear un proyecto exitoso a través de Agile. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Hola Angie, buenas tardes. Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás vos? Muy bien, bienvenida. El tiempo es todo tuyo y te cedo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, sacando un ratito, especialmente considerando que es viernes en la tarde. Como Angie lo mencionaba, vamos a estar hablando un poquito acerca de metodologías ágiles y cómo usar estas metodologías no solo para lo que son proyectos, sino también operaciones. Tal como lo menciona Angie también, cualquier pregunta que tengan la podemos contestar al final de la presentación. Y cualquier pregunta que no logremos contestar, vamos a tratar de contestárselas por ahí en algún medio. Para la charla de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la diferencia entre proyectos y operaciones, un poquito acerca de la historia de Agile, el Agile Manifesto y los principios relacionados con la metodología. Vamos a hablar un poquito acerca de los procesos y cuáles son los frameworks que relacionamos con esta metodología, y vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de cómo algunas personas lo han utilizado para ejecutar sus diferentes días a días. Lo primero que vamos a hablar un poquito es acerca de la diferencia entre proyectos y operaciones. Muchas veces cuando trabajamos dentro de las organizaciones consideramos ambas como una misma cosa. Entonces, la idea es separar o diferenciar una de otra. Los proyectos van a ser todas estas iniciativas, generalmente temporales, que tienen un entregable definido, un entregable único, están asociados generalmente a un equipo que trabaja sobre un presupuesto específico. Generalmente estos proyectos están administrados por un administrador de proyectos. En diferentes organizaciones reciben distintos nombres, pero generalmente son administradores en proyectos o personas con conocimientos afines. Después tenemos lo que son las operaciones, que son todas estas cosas que se hacen en el día a día, siempre van a tener el mismo resultado, son repetitivas y son generalmente las que se relacionan con las empresas ganando revenue. Están manejadas por administradores de empresas, administradores de procesos y administradores de operaciones. Aparte de estas diferencias y alguna de las razones, muchas de las razones por las que a veces se les confunde a una de otras, es que también tenemos ciertas similaridades. Todos los proyectos y operaciones tienen procesos de planificación, de ejecución y control, están ejecutadas por individuos, necesitan recursos económicos, materiales para ser ejecutados y buscan alcanzar un objetivo o ayudar a un plan estratégico dentro de las organizaciones. Algunos ejemplos tal vez para diferenciar es, por ejemplo, si hablamos de un proyecto, podemos hablar de un proyecto de construcción, la construcción de una casa, la construcción de un hospital. Generalmente van a tener una fecha de inicio y van a tener un fin. Cuando hablamos de operaciones, podemos hablar, por ejemplo, de un call center. Son tareas que se ejecutan día a día, generalmente la misma tarea, con generalmente los mismos resultados. Y luego tenemos, por ejemplo, el área de desarrollo de software, en el que, por ejemplo, podemos tener un poquito de las dos. Podemos tener proyectos de desarrollo de software, que son, por ejemplo, cuando desarrollamos páginas web. Empezamos una fecha y terminamos 3 meses después. Pero podríamos también tener el caso en que estamos desarrollando operaciones basadas en esos desarrollos web.
Hay empresas en las que tenemos equipos en las que nos dedicamos a darle soporte a páginas web. Por ejemplo, Facebook tiene todo un equipo de operaciones que lo que se dedica es a estar arreglando todos los bugs que se reporten, ya sea por los clientes o por los mismos usuarios o por el mismo equipo de desarrollo. Entonces, a pesar de que ejecutan tareas relativamente similares, se ve un poco diferente a la hora de manejarlo dentro de las organizaciones. ¿Por qué hablamos de esto y por qué quiero hacer la diferenciación? Muchas veces cuando hablamos de metodologías ágiles, la gente dice, las metodologías ágiles son para ejecutar proyectos. Y sí, efectivamente nos sirven para ejecutar proyectos, pero también son muy útiles a la hora de ejecutar operaciones. En la presentación de hoy vamos a hablar un poquito acerca de Agile y cómo algunas de estas metodologías son utilizadas también o nacieron ejecutándose dentro de procesos de operación. Pero entonces, ¿qué es lo que consideramos Agile? Para muchas personas es una filosofía, es un pensamiento, una forma de vida en realidad, una forma un poco filosófica tal vez de verlo. Teóricamente es un grupo de metodologías o de marcos de trabajo que se usan, que usan un proceso iterativo para producir un entregable que va a satisfacer las necesidades de un cliente, generalmente en periodos cortos de tiempo. Muy enfocado en lo que es la satisfacción del cliente y en lo que es el proceso de mejora continua. Acá vemos un poquito en esta imagen la representación gráfica de la diferencia entre el método tradicional, que es conocido como método de cascada waterfall, en donde siempre los pasos van uno después del otro. En Agile siempre se busca que sea un proceso que, si bien puede seguir los mismos pasos, se va a estar dando en lapsos de tiempo más cortos de forma iterativa. ¿Cómo nació Agile? Y si bien es cierto, ¿por qué se le relaciona con software? ¿O por qué la gente asume que nació o que se usa solamente para proyectos de tecnología? Efectivamente, la primera vez que se habló de Agile fue en 1974 y fue cuando se empezaron a documentar procesos para desarrollo de software adaptativos. Sin embargo, a lo largo de los años, hasta 2020 de hecho, se han asociado a las metodologías ágiles otra serie de metodologías como por ejemplo Lean, Scrum, Kanban, que no necesariamente nacieron en el desarrollo de software. Más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle de alguna de ellas, pero para darles una idea, el Lean como tal nació del sistema de producción que se implementó en Toyota en 1980. Y de hecho es una de las metodologías o de marcos de trabajo más fuertes dentro de lo que consideramos Agile. Justo en el mismo tiempo empezó a nacer las bases de lo que hoy consideramos como Kanban, que más adelante les voy a contar un poquito acerca de qué es, pero solo para que se den una idea de por qué no necesariamente tiene que ser software lo que estamos ejecutando. Dentro de todo este proceso, tal vez devolviéndome un poquito al timeline y un poquito a la historia, en el 2001, y tal vez una de las razones más fuertes por las que se le relaciona al Agile con el software, es que en el 2001 un grupo de desarrolladores que no estaban de acuerdo en la forma en que el proceso que estaban ejecutando se daba, porque les estaba atrasando mucho o porque estaban teniendo resultados que no necesariamente se alineaban con lo que el cliente estaba esperando, se reunieron a buscar formas para lograr que el proceso que ejecutaran en adelante les permitieran entregarle las cosas al cliente de forma tal que satisfacieran lo que ellos estaban pidiendo y se hiciera con mayor calidad, en tiempos más cortos, etc. En esta reunión que se dio en Houston, estos 12 desarrolladores crearon lo que se conoce como el Agile Manifesto. El Agile Manifesto básicamente establece 4 puntos o 4 áreas de enfoque, en la que se nos dice que los individuos y las interacciones deberían ser el enfoque dentro de los procesos, por encima de esos procesos y por encima de cualquier herramienta. ¿Esto qué quiere decir? Agile es una metodología que está muy enfocada en el equipo y en que la interacción entre ese equipo
realmente es la que va a lograr que produzcamos los resultados que el cliente y que nosotros como equipo queremos. Ellos también nos hablan de que el software funcional debería ser más importante que la documentación comprensiva. Tal vez si han tenido la oportunidad de trabajar en algunos tipos de proyectos, a veces nos enfocamos tanto en la documentación que nos tomamos tanto tiempo documentando y al final perdemos el foco o perdemos la idea de necesitamos entregar un producto que funcione. Y no lo asociemos solamente al software, asociémoslo a necesitamos entregar carros que realmente funcionen y no se incendien cuando los encendemos en la carretera. Necesitamos, tal vez no tanto, crear el manual con el que cada uno de los choferes va a usar ese carro porque probablemente ni siquiera lo van a leer. Incluso habla de estas documentaciones a nivel de los procesos como tal. Si bien es cierto, tenemos un enfoque sobre la planificación, tal vez no es un enfoque tan estricto como el que establecen otras metodologías, como por ejemplo el PMI, en donde la documentación es estrictamente necesaria para que el proceso se esté ejecutando. Otro de los puntos importantes es la colaboración con el cliente por encima de las negociaciones. Si bien es cierto, le damos importancia al contrato, le damos importancia a esas cláusulas y demás, la forma en la que nosotros nos aseguramos de que estamos cumpliendo con eso no es tanto seguir el papel, sino realmente tener una conversación, tener una relación estrecha con ese cliente y asegurarnos de que en todos los puntos del proceso estamos satisfaciendo las necesidades que ellos quieren cubrir con el proyecto o con la operación que estamos ejecutando. Y la última nos habla acerca de responder al cambio en lugar de seguir un plan. Generalmente cuando empezamos a trabajar en proyectos, estamos enfocados en un objetivo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y conforme se dan diferentes situaciones, ese objetivo podría cambiar. ¿Qué mejor ejemplo que 2020 estamos en pandemia? Muchos proyectos se cayeron, muchos proyectos tuvieron que cambiar y con ello tuvieron que cambiar los procesos con los que estábamos ejecutando los día a día de cada una de las empresas y cada uno de los proyectos. Asociado también a este Agile Manifesto, ellos crearon una lista de 12 principios, que si bien es cierto, ellos lo estaban asociando a software, lo podemos asociar a el día a día de cualquier tipo de operación o de proyecto que ejecutemos. Siempre un enfoque en satisfacer las necesidades del cliente como principal grupo de personas al que tenemos que responderle por lo que estamos haciendo. Básicamente son quienes están pagando por lo que estamos haciendo, entonces siempre es un enfoque en satisfacer las necesidades que esas personas quieren cubrir con las operaciones o los proyectos. Siempre tener una mente abierta a lograr que estos cambios que siempre se van a estar dando sean adaptados de alguna forma a lo que estamos haciendo en el día a día, de forma tal que logremos ese objetivo al final. Tratar siempre de estar dando entregables en periodos cortos de tiempo para que el cliente pueda ir revisando si vamos en línea con lo que ellos quieren alcanzar. Esto se hace por medio de la colaboración diaria. Agile habla mucho acerca de la interacción entre individuos y esos individuos involucran no solo al equipo que está desarrollando, sino al cliente y a cualquier otra persona, third party, que esté interactuando para que el producto pueda funcionar o pueda entregarse como se debe. No podemos alcanzar nada de esto si tenemos un grupo de individuos que no están motivados o que no están comprometidos con estos proyectos, estas operaciones. Agile, si bien es cierto, es un framework y si bien es cierto nos da ciertas guías, no va a funcionar nunca, al igual que ninguna otra metodología, si las personas que están involucradas no están comprometidas con lo que tenemos que entregar. Estas conversaciones, esta motivación y esta entrega asociada a lo que el cliente quiere, se va a ver muy fortalecida de acuerdo a que las personas tengan conversaciones cara a cara. En este caso, conversaciones cara a cara entre compañeros de trabajo, con el cliente, con las personas con las que necesitamos interactuar para que ese proyecto o esa operación funcione correctamente. Creo que una de las frases más trilladas también en este entorno es: si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Como les mencionaba antes, Agile es una de esas metodologías en donde estamos siempre buscando la mejora continua y entonces estamos siempre midiendo
¿cómo vamos? ¿Está funcionando lo que estamos haciendo? Si no está funcionando, ajustémoslo y empecemos a medir de nuevo para ver y asegurarnos de que estamos logrando los objetivos que tenemos en mente. Llámese SLAs, llámese due dates, llámese satisfacción del cliente, lo que ustedes consideren importante en sus diferentes procesos. Todo esto siempre dentro de un entorno sostenible, dentro de un entorno donde el proyecto realmente se vea fortalecido para crecer, con una mente siempre enfocada en la calidad, en que las personas que tenemos dentro de los equipos y las personas que involucramos para que nos ayuden en estos proyectos tengan las capacidades necesarias. Una de las cosas también importantes acá es que no nos enfoquemos tanto en hacer cosas complejas, enfoquémonos en empezar pequeño, en empezar despacio, de forma tal que ese progreso se vaya viendo y vaya haciendo pasos pequeños pero seguros. Siempre tratando de que los equipos que involucramos sean personas que se pueden organizar a sí mismos, que sean personas que se automotiven y que sean personas que tengan un grupo de características que más adelante vamos a ver, que van a ser los que van a fortalecer ese proceso. Como les decía, no va a funcionar si el equipo no está comprometido con lo que estamos haciendo. Y asociado a todo eso es siempre estar revisando el proceso con regularidad para identificar esas áreas en donde estamos fallando, esas áreas que no están tan bien, para ajustar e ir mejorando en cada una de las diferentes iteraciones. También dentro de este proceso, ellos establecieron 3 pilares, que ellos consideran que sin estos 3 pilares, ningún proyecto o ninguna operación que se ejecute bajo un marco de trabajo ágil va a funcionar. El primero de ellos es la adaptación. Como les decía, parte súper importante de Agile es siempre estar conscientes de que el cambio es algo que siempre vamos a tener ahí y es algo que vamos a tener que acostumbrarnos a recibir y adaptar dentro del proceso que tenemos. Siempre estar haciendo esos procesos de inspección. ¿A qué se refieren con inspección? A que nos aseguremos de que estamos entregando conforme a lo que nos comprometimos a entregar, a que nos aseguremos de que los procesos que estamos utilizando de verdad nos están funcionando. Y luego tenemos lo que es la transparencia. ¿A qué nos referimos con transparencia? A esa comunicación, que todo el mundo sepa en el equipo qué está pasando, por qué está pasando, cómo está pasando y más importante que todo eso, cómo podemos trabajar juntos para arreglar todo lo que no está funcionando tan bien. Dentro de esto se hablan de ciertos valores que es importante que tengamos dentro de los equipos que trabajan en Agile. El primero de ellos siendo el coraje. Ellos hablan de que los integrantes de los equipos deberían siempre tener el coraje de hacer las cosas que se necesitan hacer para trabajar en las áreas de mejora. Siempre enfocados en que el trabajo en cada una de las iteraciones se cumpla para así cumplir el objetivo final del proyecto, del proceso, que sean personas comprometidas en cumplir con esos objetivos, que muestren respeto entre cada uno de ellos y que muestren respeto también por las capacidades que cada uno tiene, siempre y cuando, siempre respetando en realidad el marco de que cada uno es una persona independiente. Y relacionado a todo eso, que sean personas abiertas, que se sientan cómodas comunicando tanto cuando todo va muy bien como cuando todo no va tan bien y necesitamos mejorar. En este equipo, hablando técnicamente, podemos identificar en algunas de estas metodologías diferentes participantes. Principalmente en Scrum vamos a encontrar lo que es el Scrum Master, el Product Owner, el equipo de desarrollo, la persona del negocio, que es básicamente la persona que está contratando por el proyecto o por la operación, y diferentes personas que se van a ver involucradas en el desarrollo de estos procesos de operaciones. Y también tenemos los SMEs, que serían las personas expertas que nos podrían ayudar dentro del equipo o desde fuera de él a realizar esas tareas. Tal vez acá no es tan importante quedarse con los roles como tal, sino con las características de estos equipos.
¿qué se busca? Que sean equipos cross-funcionales. Eso quiere decir que dentro del equipo que tengo todas las capacidades necesarias para poder ejecutar el proyecto que voy a ejecutar. Por ejemplo, que si voy a tener un proceso de limpieza de casas, tenga a la muchacha que limpia el piso, a la muchacha que limpia ventanas, y siempre asegurándome de que todo el mundo tenga de cierta forma todas las características necesarias para poder ejecutar el proyecto. Con eso no quiero decir que todos tienen que saber todos, sino que cada uno sabe un pedacito de lo que necesitamos desarrollar de forma tal que en conjunto podemos sacar el proyecto adelante. Como somos un equipo, aquí no hay jerarquías, no hay hasta cierto punto niveles de reporteo, sino que lo que se busca es que el entregable sea responsabilidad de todo el equipo y no de una persona en específico. Y de ahí que los roles no importen tanto, las responsabilidades no importen tanto, como las capacidades de las personas dentro de los equipos y los resultados que este equipo en conjunto le dé a la organización. ¿Qué habilidades buscamos en estas personas? Buscamos que sean personas que tengan efectiva comunicación, comunicación asertiva, que sepan manejar sus tiempos, que tengan características de liderazgo, que sepan acerca del tema en el que nos vamos a desarrollar para esa operación o para ese proyecto, que sepan resolver problemas y levantar las banderas cuando esos problemas se están presentando, que tengan la experiencia que se necesita para las diferentes tareas y que se adapten a esos cambios continuos que vamos a tener a través de los procesos y de los proyectos que vamos a ejecutar. Cuando hablamos de Agile, hablamos de una serie de eventos y no necesariamente estos eventos se van a presentar en todas las metodologías. Hay algunos que podrían no estarse presentando. Sin embargo, los quiero mencionar todos porque son cosas que podemos adaptar a diferentes escenarios en nuestro día a día. Entonces, uno de los eventos está relacionado con la planificación. Siempre al principio de cada iteración vamos a planear con el resto del equipo qué es lo que vamos a hacer. Siempre asegurándonos de que el equipo se siente confiado de que las tareas que estamos asociando o a las que nos estamos comprometiendo en esa iteración son cosas que podemos cumplir. Cuando hablo de iteración, hablo de un periodo de tiempo. En Scrum generalmente es un mes, puede ser menos, puede ser más. Todas estas cosas van a depender mucho del proceso o del proyecto que estemos ejecutando. En esta iteración, básicamente lo que vamos a hacer es enfocarnos en un objetivo para la iteración, que básicamente va a ser un pedacito de un gran objetivo que tenemos o una gran lista de tareas que tenemos. Generalmente vamos a estar incluyendo dentro de estas iteraciones todos los procesos de calidad asociados a cumplir con ese objetivo. Y si bien es cierto, en Agile se busca que cuando ya nos comprometemos a tener cierto alcance para una de las iteraciones, siempre hay espacio para clarificar, para negociar dentro del marco de que todo el equipo esté de acuerdo. Dependiendo de la metodología que se esté usando, estas iteraciones pueden ser canceladas por el equipo, pueden ser canceladas por la persona, dependiendo de qué tanto cambien mis objetivos dentro de ese sprint. No sé, por ejemplo, que se me ocurra que estamos haciendo queques y me pidieron un queque azul y lo hice morado, obviamente vamos a tener que cancelar y empezar con el queque azul. Que son decisiones que al final se van a tomar en equipo. Otra de los eventos y uno de los más utilizados es la reunión diaria. Generalmente es una reunión de 15 minutos. Se hizo de 15 minutos porque el grupo de desarrolladores lo que buscaba es que la gente estuviera tan incómoda que tuviera que contestar a estas 3 preguntas relativamente rápido, pero dando información sustancial acerca del estado del proyecto actual. Las 3 preguntas: ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Y cuáles son las cosas que me están impidiendo hacer lo que tengo que hacer. Esto se hace con cada uno de los miembros del equipo y debería ayudarle a cada una de las personas a ir conociendo el estado real del proceso del proyecto en el que estamos. Tenemos otro evento que es la revisión.
Básicamente en cada una de las iteraciones, al final de la iteración, hacemos una revisión con el equipo, con el cliente y con diferentes personas, en la que nos aseguramos de que las cosas que estamos entregando para esa iteración cumplen con las necesidades de lo que estábamos buscando o nos van acercando a ese lugar a donde queríamos llegar. Y finalmente, la retrospectiva, una de las más importantes acá porque nos permite conocer qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas están funcionando y lograr compromisos dentro del equipo de cómo vamos a hacer para que esas cosas que no están funcionando tan bien funcionen mejor en futuras iteraciones. Asociado también a esto tenemos lo que son artefactos. No, igual que los eventos, no se usan en todas las metodologías, pero sí son partes importantes, o tal vez no se conocen con el mismo nombre. El primero de ellos es el backlog del proyecto o de la operación. Básicamente es una lista de todas las acciones o de todas las tareas que tenemos que ejecutar. Es la única fuente de requerimientos que tenemos para lo que sea que estemos ejecutando. Es lo que me describe qué es lo que vamos a hacer, más o menos cuánto tiempo vamos a durar haciéndolo y qué valor es el que esto va a aportar al entregable final que se le va a dar al cliente. Generalmente se trata de que esté priorizado y en toda esta priorización está trabajándose directamente con el cliente y dependiendo de las tareas, a veces también con el equipo. Luego tenemos lo que es el backlog de la iteración como tal, que es este objetivo que les mencionaba al principio. Cada vez que planificamos lo que vamos a hacer en las iteraciones, vamos a tomar una corta lista de tareas de acá, con la que los desarrolladores o con las que las personas que están ejecutando la operación se sientan seguros de que van a poder terminar en el proceso o en el periodo que dure esas iteraciones. Y luego tenemos lo que son los incrementos, que al final van a ser esa pequeña cosa que yo le voy a entregar al cliente y le voy a decir, ok, esto es lo que el equipo está trabajando y es lo que vamos a asegurarnos que está buscando llegar a ese objetivo final que tiene el cliente o nos está acercando ahí. Puede ser un documento, puede ser software funcional, puede ser el pan al final del día. Va a depender de los objetivos que tengamos y de cada una de las operaciones que estemos desarrollando. Todas estas cosas al final del día se relacionan en lo que se conoce como el ciclo de desarrollo. Siempre vamos a tener la lista de tareas o el backlog, en donde vamos a tener un conjunto de tareas que van a salir de diferentes partes, como por ejemplo el documento de proyecto inicial, el documento del proyecto conforme vamos avanzando, cualquier requerimiento que el equipo haya ido encontrando que tal vez no se consideró en los primeros dos, pero se necesita hacer para que al final el producto funcione o el entregable funcione. Tenemos la iteración y dentro de esa iteración vamos a estar teniendo el proceso en el que el equipo va a desarrollar este producto final que vamos a entregar o esta operación que vamos a entregar. Y luego tenemos al final el release, que es básicamente esta revisión que hacemos con el equipo, con las diferentes operaciones. Y dentro de este paso final también tenemos lo que es esa retrospectiva y esa sesión de qué no está funcionando también para que la próxima vez que entremos en este ciclo de acá funcione mejor. Hay diferentes frameworks que se consideran dentro de esta metodología. En este dibujito de acá estoy mostrando solamente 7, pero hay muchísimos más que estos. Para efectos de la presentación, les voy a estar hablando un poquito acerca de estos 4, porque estos 4 tienen como las metodologías o los marcos de trabajo que más se acercan al día a día de muchas de las organizaciones y de muchas de las operaciones y proyectos que ejecutamos, o tienen cositas que podríamos adaptar en cada uno de esos diferentes procesos, proyectos y operaciones. El primero de ellos es Scrum. Creo que es uno de los más conocidos, muy utilizado dentro de la industria de desarrollo de software, hasta cierto punto el más rígido a la hora de adaptar los diferentes eventos, artefactos y demás que les mencioné ahorita.
tiene un proceso bastante estructurado que nos dice cómo es que tenemos que ejecutar de forma tal que esos productos o esos proyectos se vayan ejecutando. Al igual que todas las metodologías Agile, se enfoca en que sea adaptativo, a que sea iterativo y que siempre estemos buscando entregar valor al final de cada una de esas iteraciones. Se dice que es una de las metodologías fáciles y hago quotes acá porque creo que algunas personas en la llamada me han escuchado decir esto antes. Scrum es una de las metodologías más fáciles de estudiar, es una de las metodologías más fáciles de aprender y es una de las metodologías más difíciles de lograr que se implemente realmente como el marco de trabajo solicita que se haga. Muchas empresas empiezan o tratan de adherirse a Scrum lo más rígido que se puede. Sin embargo, en muchas de ellas termina siendo una mezcla un poquito entre Agile y Waterfall. Al final del día, Scrum es la única de las metodologías de las que le voy a hablar que involucran todos los eventos y todos los artefactos y el grupo de trabajo que les mencioné anteriormente. Después de eso, tenemos Kanban. Kanban es una metodología que nació al mismo tiempo que nació Lean. Nació en Toyota y nació como una forma en que ellos estaban buscando que su proceso de creación de los carros fuera menos doloroso, que fuera más exitoso y más rápido. Básicamente ellos lo que empezaron a tratar de hacer con Kanban era lograr que se manejara el workflow de trabajo, la cantidad de trabajo que cada una de las personas que estaba ejecutando los procesos se ajustara a lo que ellos realmente podían ejecutar y que además de eso se cumpliera con ciertas reglas de calidad y de contrato también a la hora de ejecutar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de Kanban, pero Kanban es una metodología que es bastante flexible. Si ven acá, el Kanban básicamente se llama así porque en japonés esto, si uno lo traduce, es una lista de tarjetas visible o un billboard, como se le conoce en inglés. Básicamente cada uno de estos post-its, porque en general ellos lo hacían con post-its pegados a la pared, en donde creaban columnas que representaran las diferentes fases por las que sus procesos tenían que pasar. La idea es que cada uno de estos post-its me dijera o me diga cuáles son las tareas que necesito y qué necesito para hacer esa tarea. Igual que en las otras metodologías, básicamente se tiene un backlog que en esta representación gráfica sería el to-do, en donde voy a tener todos los post-its que voy a ir ejecutando. Y el equipo, conforme va avanzando, puede ir escogiendo cuáles de esas tareas ir haciendo y moviendo a través del proceso. Es una de las metodologías que nos ayuda a limitar un poco o a darnos cuenta cuando el proceso no nos está sirviendo. Porque, por ejemplo, dependiendo de la capacidad que tenga mi equipo, yo podría decir que en proceso o en ejecución podría tener X cantidad de tareas. No sé, que si tengo 5 personas, restringo a que máximo puedo tener 5 tareas en proceso, una para cada persona. No siempre tiene que ser así, obviamente. Tiene que ser relacionado a la capacidad del equipo y a cómo funciona el proceso. Es algo que se va a ir midiendo y estudiando cada vez que lo ejecutemos. Y cómo nos damos cuenta de que eso no está funcionando, de que el proceso como tal no está funcionando. Podría pasar que conforme vamos trabajando, las personas del equipo van moviendo las cosas en proceso y mientras no están trabajando en algo porque, no sé, se les acabó el material o porque la computadora se les jodió o porque se fue la electricidad, empiezan a pasar tareas del backlog en proceso. Y esto empieza a mostrarme 13, 15, 20 tareas. Ya ahí yo sé que yo estoy con más tareas que capacidad, porque mi capacidad máxima era 5 de acuerdo a las 5 personas que tenía. Entonces eso nos va a ir permitiendo limitar cuánto trabajo vamos haciendo y cuánto trabajo vamos recibiendo de este backlog y del cliente. Como les decía, las columnas acá, si bien es cierto, generalmente se usan estas 3 por hacer en proceso y hechas.
no necesariamente tienen que ser estas. Y ahorita en el ejemplo las vamos a ver. Entonces, digamos que a mí se me ocurrió la brillante idea de poner una repostería. Mi nutricionista no está feliz con la idea, pero yo sí. Entonces, quiero manejar mi repostería por medio de Kanban. Para usar Kanban hay un montón de herramientas, tanto gratuitas como pagas. Entre ellas está Trello, que de hecho es gratuita. Entonces yo voy a usar Trello para manejar mi repostería. Voy a crear un tablero por acá y le voy a poner repostería. Como estoy comenzando mi negocio y no tengo plata para pagarle a nadie más, esto es un negocio de una sola persona, pero yo igual necesito organizarme porque puede que exista la posibilidad de que me van a llegar muchos pedidos. Entonces, lo primero que yo voy a considerar acá va a ser mi columna de pedidos, en donde yo voy a ir anotando en un post-it, en este caso en una tarjetita, cada uno de los pedidos que me llegan. El siguiente paso que yo tengo acá es preparar y asegurarme de que tengo los materiales que necesito para ejecutar ese pedido. Entonces vamos a poner preparar materiales por acá. Después de eso, cuando ya tengo todos los materiales, tengo que mezclar estos materiales para lograr hacer las diferentes pastas con las que voy a hacer mi pan. Después de que lo mezclo, lo voy a hornear, lo voy a decorar y luego lo voy a entregar. Entonces, si ven acá, cada una de mis columnas me representa una diferente fase del proceso que voy a ejecutar. No necesito que sea to do o por hacer en proceso y cerrar. Entonces, cada uno de esos se va a adaptar a lo que cada uno de nosotros necesite. Entonces, en pedidos, como soy solo yo, voy a decir que me encargaron un queque de frozen. Voy a decir que me encargaron, no sé, unos alfajores. Y digamos que eran para fechas diferentes, entonces voy a aceptar un tercer pedido que va a ser unos cupcakes. Entonces, conforme yo voy a ir trabajando en cada una de estas cosas, lo voy a ir moviendo en cada uno de estos estados. Mi primer pedido fue el queque, es el primero que voy a tener que entregar, entonces voy a asegurarme de que tengo los materiales para entregarlo. Como voy a ir al súper y ya sé que tengo estos pedidos, puedo preparar todos los materiales de los tres porque al final del día es una sola ida al súper, entonces no importa. Sin embargo, cuando ya empiezo a mezclar, no puedo mezclar las tres cosas al mismo tiempo porque las tres pastas son bastante diferentes. Entonces, como soy solo yo trabajando, me voy a asegurar de que acá yo solo tenga una de las reposterías que tengo que hacer en ejecución. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando yo termino de mezclar, voy a poner a hornear este queque y ya puedo empezar a mezclar los alfajores. Voy a terminar de mezclar los alfajores y probablemente el queque no se ha terminado de cocinar. Y en este caso, este proceso me va a permitir hornear, porque puede que tenga dos hornos, o incluso nada más abro el horno, le agrego el otro molde y sigo batiendo mis cupcakes. Cuando el proceso se vuelve acá a bloquear, cuando empiezo a decorar, porque otra vez soy solo yo y no puedo decorar una cosa con cada mano. Entonces, después de que horneo, los alfajores se van a tener que quedar ahí un rato, hasta que logre decorar o terminar de decorar mi queque. Ya a la hora de la entrega veré si los puedo mandar a entregar todos al mismo tiempo, si lo entrego solo uno, pero cuando ya los entrego todos al final del día, los voy a ir pasando por acá. ¿Cuál es la ventaja de estas herramientas? Yo puedo añadir acá cuánta información a mí se me ocurra. Puedo añadir la descripción, la receta, el tipo de decoración, y todo esto van a ser detalles que voy a recibir del cliente que me van a decir cómo hacer esa entrega que voy a tener al final del día. Puedo compartirlo con diferentes miembros del equipo si eventualmente me logro acomodar suficiente como para contratar a alguien que me ayude. Puedo ponerle la lista de tareas que tengo que hacer para cada una de esas reposterías, la lista del queque,
lo que sea. Puedo poner la fecha de vencimiento. Y así como lo puedo hacer con un queque o con un alfajor o con una industria de panadería, lo puedo hacer con cualquier cosa. Casi todos los procesos de alguna u otra forma nos permiten adaptar ya sea un pedacito o todas las partes que van involucrando algunas de las metodologías o los marcos de trabajo ágiles. Al igual que en Scrum y en todas las otras metodologías, cuando trabajamos en equipos con Kanban, nos aseguramos de que estamos haciendo estos procesos de retroalimentación en donde descubramos que no está funcionando, porque en algún momento llegamos al punto en que me bloqueé o tenía demasiadas tareas en proceso. ¿Qué está causando que lleguemos a ese punto y cómo podemos evitarlo? Y ir midiendo todas esas cosas de forma tal que eventualmente podamos mejorarlas y que la próxima vez que tengamos la misma carga de trabajo no nos pase el mismo atasco o no nos lleguen a suceder los mismos riesgos que podrían suceder si no atacamos estas cosas a tiempo. Parte de atacarlas a tiempo también va muy relacionado a poder darle visibilidad al cliente de realmente en dónde estamos con relación a dónde le dijimos que íbamos a estar en una época en específico del proyecto o del proceso que estamos ejecutando. Después de eso, asociado a Kanban, como les decía, está la metodología Lean. Lo van a encontrar como Lean, lo pueden encontrar como Lean Six Sigma, que es una mezcla un poquito con Six Sigma, que es bastante complejo como para explicarlo acá, pero al final del día, ¿en qué se enfoca Lean? Igual, nació en Toyota y como les decía antes, Toyota lo que quería era mejorar o hacer que su proceso fuera más fluido. Está enfocado en estos 5 puntos de acá, identificar cuál es el valor al que queremos darle al cliente, mapear cuál es el proceso que tenemos, que estamos siguiendo y cómo ese proceso nos va a ir generando ese valor. Conforme en esos mapeos, crear ese proceso óptimo en el que vamos a trabajar, en el que vamos a empezar a obtener el trabajo y conforme al cual vamos a ir teniendo procesos de mejora continua para ir siempre evaluando y logrando que este ciclo sea más efectivo y más eficiente. Generalmente está muy relacionado con lo que es búsqueda de eficiencias y efectividad dentro de las empresas, básicamente plata y gente. ¿Qué es lo que busca Lean? Eliminar todas esas actividades que no le estén generando valor al cliente, al producto o al servicio que estamos dando. Entonces, para eso ellos identificaron 7 tipos de basura o muda, como ellos le dicen en japonés, no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno. ¿Cuáles son estos 7 tipos de desperdicios? Tenemos el desperdicio de transporte, que básicamente es qué tanto me afecta a mí, por ejemplo, los procesos de distribución. Que si yo estoy vendiendo pan, qué tan económico es para mí repartirlo yo o contratar a alguien para que lo reparta, o que esa persona contratar a alguien para que lo reparta, pero que más bien esa persona contrata a alguien más. Todas esas cadenas de transporte me van a ir generando procesos y costos que eventualmente van a hacer que toda mi capacidad o que toda mi operación sea más cara. Está relacionado también con el inventario. Ni mucho ni poco. Siempre hay que tratar de tener el inventario que necesitamos. ¿Qué puede pasar? Se me ocurrió comprar 30 kilos de harina y solo tenía 2 encargos y al final del mes la harina ya no sirve. Eso es un desperdicio de dinero que yo no necesitaba generar y que si hubiera pensado un poquito en lo que estaba haciendo, no hubiera sucedido o no me hubiera generado ese gasto extra. Esto de inventario se refiere a cualquier tipo de materiales, de personas incluso, que se ven involucradas en el proceso. Después tenemos toda la parte de motion, que es básicamente cuántos pasos tengo en mis diferentes procesos y de verdad los necesito todos. No sé, que si yo a la hora de estar horneando mi queque, bueno, mezclándolo, en lugar de ponerlo yo a hornear, le paso mi queque a alguien y la mando a hornearlo, eso eventualmente me podría generar
primero, si la contraté solo para eso, ya me está generando un costo adicional. Podría eventualmente provocarme otros problemas, como que yo estoy esperando que esa persona me reciba el queque para poder meterlo al horno, o para esa persona es tan difícil pasar el queque donde yo lo puse al horno, que hace que el proceso sea demasiado complejo o demasiado engorroso de ejecutar. Y podría pasar que hayan defectos en ese proceso. Yo puse el queque, la muchacha llegó a recogerlo y en lo que lo recogió se le cayó y ya sabemos qué pasó con el queque. Vamos a tener que volverlos a hacer y perdimos todos las herramientas, el tiempo, y probablemente si estábamos muy sobre tiempo de la entrega, probablemente tengamos un cliente no muy feliz y se lo entregamos una hora antes del cumpleaños y apenas dio tiempo de ir a recogerlo. Y la otra cosa que podría suceder también es la sobreproducción. Yo dije, voy a vender queques y hice 30 y solo tenía pedido de uno, ¿qué hago con los otros 30? Probablemente mis sobrinos van a estar muy felices, pero al final del día me implicó un gasto que no necesariamente tenía que hacer. Entonces es, ¿cómo hacemos para que cada una de estas cosas sean consideradas dentro de nuestros procesos? Identifiquemos realmente qué nos sirve, qué no nos sirve y cómo tenemos que manejar cada una de ellas para que los procesos que estamos ejecutando nos den ese valor al final del día que realmente se asocia a lo que queremos dentro de la empresa y para satisfacer las necesidades de los clientes. Y la última, que realmente está muy relacionada a programación, y muchas de estas cosas que están acá están estrictamente relacionadas a programación, la quería mencionar porque es el Extreme Programming. Claramente nació en la industria de software, fue diseñada para mejorar la calidad del software. Lo que busca es que básicamente dos personas trabajen en una misma funcionalidad al mismo tiempo. Esto porque está comprobado que generalmente se termina más rápido, se termina con mejor calidad y logra también que las diferentes personas del equipo conozcan las diferentes funcionalidades. ¿Por qué lo traigo a colación? El pair programming o el programación en parejas podríamos verlo también en cualquier otro proceso y sirve mucho a la hora de entrenar personas. Por ejemplo, si yo tengo un call center y en lugar de tener a todo el mundo leyéndose manuales y demás, pongo a uno de estos nuevos involucrados a estudiar con alguien que ya esté ejecutando el proceso, probablemente aprenda muchísimo más rápido de lo que aprendería leyendo el manual. Y no solo eso, sino que también le da la oportunidad de hacer preguntas o de incluso identificar cosas que tal vez nosotros ya estamos tan acostumbrados a hacer que no nos damos cuenta que estamos o haciendo mal o que podríamos estar haciendo mejor. Estas son solo 4, hay otro montón de metodologías que podrían usarse. Al final del día, cada una de ellas lo que busca es tener un mejor impacto tanto para nosotros como empresa, como para los clientes con los que trabajamos y con los equipos que trabajamos, en donde se ven ciertas ventajas. Algunas de ellas, la satisfacción del cliente. Generalmente cuando se trabaja de esta forma, como hay más intervención del equipo y hay más responsabilidad sobre ellos, generalmente son personas o son equipos que están más motivados y más comprometidos con realizar los objetivos de la empresa. Generalmente nos ayudan a identificar eficiencias, efectividad dentro de los diferentes procesos y proyectos que estamos ejecutando, nos ayudan a eliminar todas esas cosas que no necesariamente nos están aportando valor, aumenta la calidad del servicio que estamos dando, no solo para con el cliente, sino incluso para con nosotros mismos, con los equipos con los que estamos trabajando. Da mucha transparencia, que es uno de los problemas más grandes que se tiene a veces en las empresas, en donde a veces el cliente no se siente como con tanto conocimiento de qué está pasando, de a dónde se está yendo la plata que están pagando, y nos da la oportunidad de encontrar esos errores, de identificar esa retroalimentación, todos esos problemas que estemos teniendo y todos esos bloqueos que hacen que no estemos ejecutando nuestros procesos de la mejor forma.
siempre nos ayuda de alguna forma a hacer que esos cambios sean recibidos de una forma más, hasta cierto punto, natural, y hace que el equipo esté más motivado, que sean personas más, que a pesar de que son individuos, sean personas más motivadas y organizadas entre ellos mismos. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Aparte de mi famosa panadería, lo han usado en call centers, por ejemplo, han utilizado Lean Six Sigma para reducir el tiempo que se dura en hacer las transferencias, para mejorar el tipo de resultado que obtiene el cliente final o de resolución que se le da al problema que estén teniendo. Se ha usado en equipos de diseño para hacer las diferentes fases que involucran desde la investigación hasta probar que esos diseños que están creando funcionen. Los influencers lo utilizan para planear cuáles son los videos o esos posts que van haciendo en Instagram o en la plataforma que utilicen, y en cada uno de los pasos que utilizan para llegar a esa publicación. E incluso se está usando para enseñarle a los chiquitos a escribir, a leer, a aprender. Entonces, si hay algo que quiero que se lleven de esto es, de verdad, las metodologías, los marcos de trabajo ágiles son cosas que podemos utilizar en cualquier cosa, en nuestro día a día, siempre, tal vez a modo de cuáles son esas cosas que nosotros deberíamos enfocarnos. Tratemos siempre de empezar pequeño, tratemos de forzar un equipo a implementar Scrum a la primera, especialmente si no están acostumbrados, va a ser un proceso muy doloroso y va a causar en muchas ocasiones problemas, tanto con el equipo como con el cliente, como con los entregables. Entonces, tratemos de empezar pequeño, tratemos de ir tomando en consideración pequeñas porciones de eso que queremos ir implementando para que las personas se vayan acostumbrando. Enfoquémonos en lo que realmente importa, el cliente, el equipo, el entregable. Enfoquémonos siempre en esos procesos de mejora continua, que al final son los que nos van a permitir que esos procesos que estamos ejecutando vayan siendo cada vez mejores, de mayor calidad, con equipos más felices y en donde el cliente realmente vea que está obteniendo valor. Nada de esto va a funcionar nunca si no hay comunicación. Creo que eso es aplicable a cualquier otra metodología que haya con respecto a lo que sea ejecución de proyectos o ejecución de operaciones. Siempre tratemos de enfocarnos en que podamos obtener resultados rápidos en periodos cortos de tiempo. Por ahí dicen, fallemos rápido para que podamos arreglarlo rápido. Si bien es cierto, si me escucha alguien de las certificaciones me van a matar, pero generalmente le dicen a uno en las certificaciones, la metodología se tiene que implementar tal cual se le está enseñando. Sí, obviamente va a obtener mejor resultado si implementa la metodología tal cual se la están enseñando y tal cual está en los libros. Sin embargo, no todas las operaciones lo permiten, no todos los proyectos lo permiten, entonces tomemos lo mejor de cada una de esas metodologías y ajustémoslo a nuestros procesos y ajustémoslo a nuestros clientes de forma tal que de verdad nos generen ese valor que necesitamos. Recuerden que no es solo una metodología, es una forma de pensar. Si no estamos adaptados a esa forma de pensar, nos va a costar mucho lograr que ejecutemos tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Y de nuevo, nada de esto va a funcionar nunca si no hay realmente trabajo en equipo. Y con esto les dejo para cualquier pregunta que tengan con respecto a las metodologías o cómo implementarlas o cualquiera de las anteriores. Karen, hola, muchas gracias por tu presentación. Tenemos aquí una pregunta. Me dice que le llamó la atención a este asistente anónimo lo que comentó al inicio de la facilidad de aprender en teoría el marco de trabajo Scrum, ¿m? Pero la dificultad de llevarlo a la práctica.
¿Recuerda algún proyecto en que inició como Scrum y terminó siendo un híbrido? ¿Cuál fue el approach? ¿Qué cambios tuvo que hacer? Todos. Creo que a este punto no he logrado realmente ver en una empresa. Lo he visto de lejitos, no lo he ejecutado, pero generalmente en los equipos en los que he estado siempre empezamos con vamos a ejecutar Scrum y terminamos haciendo un híbrido. Las razones, varias, que el cliente no está acostumbrado a la metodología, entonces nos cuesta un poco que se adapten, que el equipo de nosotros no está acostumbrado a la metodología, entonces nos cuesta un poquito que se adapten. ¿Qué es lo importante acá? Siempre ser conscientes de que eso está pasando. No hay nada más perjudicial para el equipo y para el proyecto en general o para el proceso que no aceptar que lo que estamos tratando de implementar no funciona. Siempre tener esos procesos de retroalimentación e ir modificando el proceso para que se vaya adaptando a lo que realmente necesitamos. ¿Qué nos ha pasado? Por ejemplo, que el cliente tal vez no estaba tan involucrado en las diferentes reuniones diarias, entonces no estaba teniendo la transparencia que necesitaba. Entonces identificamos eso como un área de mejora y entonces vemos cómo hacemos que esto en el siguiente proceso sea diferente. Entonces, que los incluimos en más reuniones, que seteamos reuniones bisemanales o semanales con ellos en donde les vamos dando visibilidad de esos entregables. No sé, que hay un proyecto en el que la iteración dura un mes, pero ese cliente a la semana de haber empezado la iteración ya está desesperado y pasa mucho, es en realidad una de las cosas que más pasa. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona no sienta eso de que no sabe hacia dónde está yéndose su dinero, básicamente? O si realmente estamos yendo hacia dónde vamos. Entonces, va a depender mucho de los procesos, va a depender mucho de que las partes claves, de que esos valores, de que la transparencia en la inspección y demás de verdad se den en el equipo. No puedo decir que hay una lista específica de cosas que les va a pasar porque va a depender demasiado de cada operación, de cada forma en que las empresas ejecuten. Incluso en Prodigy nos pasa que dependiendo de las cuentas funciona total y completamente diferente. Misma metodología, proceso completamente diferente, porque se adapta a muchas de esas necesidades específicas de cada uno de los clientes. Entonces sí, en términos de cambios podría ser involucrar más a las personas para que tengan menos esa noción de no sé qué está pasando, o cuando ya son cambios muy drásticos es alguien dentro del equipo no me está funcionando porque no se adaptó a la metodología, porque no sabía lo que tenía que hacer, porque de verdad en realidad no tenía tanto el expertise que creíamos que tenía en ciertas áreas. Entonces cambiar esa persona dentro del equipo, como les digo, depende mucho de cada una de esas procesos. Esos que menciono son como los que más me han pasado en los proyectos en los que he estado, digamos. Karen, pues quedaron muy contentos con tu presentación porque es una presentación fácil de comprender. De hecho, para las personas que no tenemos mucha experiencia como en las áreas en las que tú trabajas, uno mismo puede comprender y puede implementar esto también en su tipo de trabajo. Entonces, también me cuentan que dónde puedes compartir tu presentación, si tienes algún espacio profesional, una plataforma donde ellos puedan ver esta presentación. Claro, la puedo compartir en LinkedIn, ahí en el perfil, en alguna parte creo que iban a poner en Instagram o por ahí. Si no, me pueden buscar como Karen Vargas. Trabajo en Prodigios, entonces no hay muchas. Habemos 3 Karen, pero solo yo trabajo en proyectos, entonces por ahí me pueden encontrar. Si no, me pueden escribir directamente en Facebook, igual Karen Vargas, o en Instagram. Creo que era Karen VM87. En cualquiera de las plataformas por ahí me pueden encontrar. Perfecto. Bueno, pregunta Bell, dice, ¿cómo medir al principio de un proyecto el tamaño del proyecto en tiempo? ¿Tienes algún consejo para darle? Ok, va a depender. No siempre vamos a poder medirlo y muy importante en esta metodología es generalmente no lo va a poder medir. ¿Por qué? Acordémonos de que la metodología lo que busca es justamente adaptarnos a esos cambios. ¿Qué es importante? Acordarnos de que estamos trabajando en equipo, tratar desde el principio de sacar todos esos listados de tareas
tanto con el cliente, esos requerimientos con el cliente y verlos con los equipos con los que estamos trabajando para que ellos también identifiquen qué cosas internamente necesitamos hacer para que las cosas que nos están pidiendo se desarrollen. Porque, por ejemplo, no sé, que tenemos que ir a comprar materiales, que tenemos que buscar un proveedor X, que tenemos que montar ambientes. Identificar todas esas listas posibles de tareas que, si bien es cierto, van a ir cambiando, nos van a permitir tener una idea, lo que llamamos una idea muy general de lo que vamos a hacer. ¿Qué se hace mucho? Como parte de estas planeaciones, conforme vamos revisando e identificando esos cambios, los vemos, incluimos la lista, revisamos que la lista de tareas aún me aplique y vamos estimando. Importante ahí la comunicación, si en algún momento vemos que esto no se está ajustando a la fecha de entrega que teníamos comprometida, ir comunicando eso y el por qué eso nos está afectando. Siempre un cambio a nivel de requerimientos nos va a significar un cambio a nivel de recursos, a nivel monetario y a nivel de tiempo. Siempre estar conscientes de eso, pero para efectos del inicio del proyecto, hacer la lista lo más detallada posible que tengamos de esas tareas, incluir al equipo, que sé que muchas veces no es posible, pero tratar de que sea el mismo equipo que va a ejecutar el proyecto o la operación, para que ellos me digan, ok, en estas tareas voy a durar aproximadamente esto. Recordar también que no necesariamente tenemos que medir el tiempo no necesariamente tenemos que medir las tareas por el tiempo, sino por el esfuerzo que me va a significar hacerlas. Y eso son diferentes formas en que el equipo va a ir trabajando. Siempre lo que más claro les va a dejar qué tanto nos va a involucrar, qué tan difícil va a estar, es trabajarlo con el equipo y que el equipo sea consciente de dar esos tiempos para que podamos tener una visión clara de qué tanto tiempo necesitamos, qué tanta plata necesitamos, qué tantos recursos, qué tanta harina necesitamos. Porque al final del día, los que vamos a estar haciendo la planificación en teoría y en la visión de muchos, si bien es cierto los encargados son los administradores de proyectos o product owners o el Scrum Master, al final del día muchos de nosotros ni siquiera tenemos conocimientos de construcción o ni siquiera podría no tener conocimientos de desarrollo de software, entonces no podría yo decir cuánto tiempo va a durar el proyecto. Siempre es involucrar al equipo. Muy bien. Bueno, pregunta John Pineda. ¿Qué parámetros me ayudan a definir, el tiempo? Tú ya hablaste del tiempo de cada sprint. Entonces ya, esa pregunta está. Pero si quieres, de Claro. pronto puedes. El sprint va a diferir y va a diferir de qué tan complejo sea el proyecto, va a diferir del equipo y generalmente es una decisión. ¿Qué tan a menudo quiero dar visibilidad de lo que estoy haciendo? Generalmente es una decisión que se toma con el equipo al inicio de cada uno de los sprints. Se trata de que cada uno de los sprints sean del mismo tamaño, pero eso podría variar. Entonces, al principio del proyecto, cuando se hacen las reuniones iniciales de planificación, tomar ese acuerdo con ellos. Queremos entregar cada 2 semanas, queremos entregar cada 3 y también obviamente tomar en consideración qué es lo que el cliente nos está pidiendo, qué tan a menudo ellos van a querer ver algo o qué tan impacientes sabemos que ya es, porque ya tenemos experiencia trabajando con ellos y entonces qué tan impacientes son como para nosotros decir, ok, con este cliente mejor hacemos sprints cada X o Y semanas. Pero al final siempre va a depender de ese tipo de variables. Perfecto, bueno, aquí leo muchos halagos para Karen, están muy contentos con tu presentación, que ha sido súper sencilla de comprender y muchas gracias. No tenemos por el momento más preguntas, no sé si quieres dar una gran conclusión, como las personas que están iniciando la carrera, que están aprendiendo dentro de sus compañías todo el proceso de Project Manager y utilizando estas metodologías ágiles y digitales para optimizar su trabajo. Súper. Sí, en realidad creo que muchos me han escuchado decir eso, probablemente es cuando yo me presento siempre digo yo era ingeniera de sistemas y luego me pasé al lado oscuro. En realidad no es el lado oscuro, administrar proyectos es una de las cosas más chivas o chéveres que yo he hecho en realidad. Nos da la oportunidad de conocer muchos procesos, muchos tipos de personas, muchos tipos de negocios que
tal vez enfocándonos en un solo proyecto o en un solo tipo de actividad no podríamos aprender. Hay muchísimas formas de ejecutar diferentes metodologías y hay N cantidad de información en cualquier lado. En realidad en internet hay muchísima información, hay muchísimos cursos por todo lado de cómo ejecutar. Entonces, si en algún momento están pensándolo entre si hacerlo o no, revisen la documentación y demás. En realidad es bastante chiva siempre poder ejecutar este tipo de procesos. Y nada, muchísimas gracias por tomarse el ratito para escuchar la presentación. Gracias a ti, Karen. Tengo ahora mi señal un poco, no sé si me escuchan ya para finalizar. Agradecerte por este espacio, por tomarte el tiempo y el fin de semana para enseñarnos algo nuevo. Me imagino que todos están desaprendiendo hoy algo de lo que siempre hemos aprendido y dejamos estructuras atrás para aprender cosas nuevas. Así que muchas gracias, Karen, que tengas feliz fin de semana y que sigas teniendo éxito en tu trabajo y en la compañía. Igualmente, muchísimas gracias.